Entonces, si se dan cuenta, esta imagen está mejor tomada que esta, ¿no? En esta pocas imágenes notorias, pero en esta sí se ven imágenes radiopacas, ¿ya? Dentro de esas limitaciones justamente es que esté bien realizada o mal realizada. Para que una radiografía de abdomen, para urología, nosotros cuando solicitamos, para que esté bien centrada, bien tomada, tenemos que ver desde la 10ª costilla, 11ª costilla, hasta la sínfisis del pubis. Lateralmente se tienen que ver partes óseas y partes blandas, entonces para que digamos que es una radiografía bien tomada y bien centrada, ¿ya? Ahora, esa es una de las limitaciones porque mucho va a depender. ¿Alguna vez han asistido a rayos X? ¿Diario? ¿De alguna? ¿No? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuándo se pide para tórax? ¿Qué es lo que piden? ¿Cómo piden? ¿Qué proyección? ¿Póstero anterior o anterior posterior? Póstero anterior, ¿ya? Cuando es tórax, póstero anterior para ver corazón, pulmón, ¿ya? Póstero anterior. Entonces, ¿cómo se paran? Allá está la máquina. ¿Cómo se paran? ¿Así o así? ¿Así? No, es póstero anterior, ¿ya? ¿Por qué significa póstero anterior? Acuérdense, este es mnemotécnico, que yo siempre les ayudo, o sea, porque yo me acuerdo. Pulmones, ¿con qué empieza pulmones? Póstero anterior, con P. Entonces, cuando quieran pedir de tórax, nunca se van a equivocar si piden una póstero anterior, PP, ¿ya? Entonces, no es un mnemotécnico. Cuando ustedes quieran pedir abdomen para ver gases o para ver cálculos, eso, piden antero-posterior, ¿ya? Entonces, abdominopélvica, ¿con qué empiezan? Con A. ¿Y antero-posterior? Con A. Entonces, eso. ¿Qué significa eso? Posterior anterior, que acá el colimador tenga que estar, primero entra, posterior anterior. Antero-posterior significa que la radiación va a entrar primero, anterior y posterior. ¿Ya? Entonces, por eso es antero-posterior y posterior anterior. ¿Ya? Eso les han enseñado en imagenología, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay cálculos, otra dentro de las limitaciones son que hay cálculos radiopacos y hay cálculos radiolúcidos. En los cálculos radiopacos, ¿no?, son los que se van a ver, los que tienen más o menos la coloración del hueso, que se llegan a ver, que son blancas, ¿ya? Son blancas. Entonces, se puede llegar a ver. ¿Qué cálculos son esos? Cálculos de oxalato de calcio, cálculos de fosfato de calcio, fosfato amonio magnesiano, que son los cálculos de estrubita, ¿sí? Entonces, esos se llegan a ver. Ahora, los cálculos que no llegamos a ver son los cálculos de ácido úrico y los cálculos de cistina, que son los cálculos radiolúcidos, ¿ya? Eso es otra limitación que pone. Ahora, ¿por qué hay placas así blancas y así bien tomadas donde podemos ver partes óseas? Anteriormente los equipos que tenían eran, medíamos, yo en el internado yo sacaba las radiografías, yo las revelaba y todo. Entonces, anteriormente lo que se hacía era, del colimador a tu cuerpo vos tenías que medir. Si tu pecho mide, por decir, 30 centímetros de ancho, tienes que tener 120 centímetros de distancia y así. Y tenías que tener, no sé, 84 kilobytes. Entonces te ibas midiendo. Entonces, de acuerdo a eso, ahora ya son más digitalizados, es mucho más fácil la realización de las radiografías. Entonces, digitalizado me refiero a que tiene una sola distancia y vos en la computadora vas cambiando. Acá no sé cómo será en su clínico de voto. En la caja sí es así, ¿ya? Pero hay varios sectores donde es como les digo todavía, que distancia miden y los revelan. Entonces, ¿por qué? Porque es fácil la realización. Ahora, ojo, que también importa cuando las revela, también importa los químicos, ¿no? Porque anteriormente sacabas una radiografía y decías, esta está buena. Sacabas, revelabas y no sé, le habían echado más químico a uno y al otro le habían quitado, entonces salían blancas o muy negras. Entonces, eso también importaba. Pero actualmente los digitales tú las imprimes directamente en su impresora y te salen una maravilla, ¿ya? Entonces esa es la diferencia.
pero también llega a ser una limitación. ¿Por qué? Porque la ventaja de esto justamente es el costo. Normalmente una radiografía cuesta 100 bolivianos, 120 bolivianos, hasta en 60, 70 bolivianos. Entonces es realmente económica. Entonces cuando tú sabes que te puede servir, la solicitas. ¿Ya? Por ejemplo, les contaba, tenía una paciente que en abril, al otro grupo igual les conté, en abril yo tenía una paciente sí obesa. Es malo ser obesos, ya los que están gorditos se enflaquezcan, es malo en todo sentido de la palabra, es muy malo. Si te enfermas, si te operan y todo, si yo ahorita yo estoy gordo, sí, estoy con sobrepeso, entonces estoy a dieta, pues me ven con mi botella de agua. Anteriormente iba a estar con mi Red Bull o con mi Black, ya, ¿no? Entonces la alimentación hace mucho. Ya, ahora me voy a lo que les contaba. Esta paciente tenía en abril, fue a consulta, y en consulta me dice, doctor, que tengo un cólico, según lo que me acuerdo, lo que hice la historia. Un cólico con alzas térmicas, dolor en región dorsal derecha, tipo cólico, con alzas térmicas, náuseas, vómitos. Se le solicita una tomografía y en la tomografía un cálculo pielo-ureteral, o sea que está entre la pelvis y el ureter, ¿no? Entonces un cálculo de 1.2, 1.5 centímetros, creo que era. Entonces se le solicita la tomografía y sale eso. Y de ahí se perdió el preoperatorio. Le dije, mire señor, es muy grande la piedra, poco probable que lo bote. Entonces, sí doctor, es que está en problemas, mi suegro se enfermó y tuvimos que gastar todo el dinero que tenía invertido ahí en él y yo ya no me puedo operar, tenemos que reunir nuevamente. Pucha, qué pena. Entonces, tú a esa paciente le vas a poder solicitar una tomografía. Difícil, está viniendo, no tiene recursos. Uno eso, otro que no le puede estar irradiando pues cada... Pintamos toda la casa, ¿no? Es eso, pintar, ya. Me cansaron en la cara. Ya. Ahora, el costo es importante porque les decía, esta paciente ya ha gastado. Normalmente una tomografía, ¿cuánto cuesta? ¿Saben? 500 no. Unos 1000 bolivianos. De abdomen te cobran 500 y de pelvis te cobran 500, 1000 bolivianos, la más barata. Ya nosotros tenemos convenio con ProSalud y nos cobran, creo, 400 o 500, algo así, ¿ya? Pero por el convenio que tenemos. Entonces, pero nosotros solamente pedimos informe de vías urinarias, no pedimos de lo demás, ¿ya? Entonces, por eso que nos hace más raro y nos hacen en una sola placa, mientras cuando pides vos de abdomen y pelvis te hacen una placa de abdomen y otra solamente de pelvis, entonces la placa también te cobra. Entonces, ya por decir 500 bolivianos, igual son 500 bolivianos para ustedes de la UCEBOL que son platos dos, no, pero para una persona normal sí, ya 500 bolivianos. Ahora, eso implica gasto. Otro, la irradiación, no le puedes irradiar con una tomografía. La tomografía son como 1000 radiografías que le sacas a una persona. Entonces, le pedí una radiografía. Le dije, ayer volvió y me dice, tenía un tipo cólico, dolor tipo cólico intenso y náuseas. El doctor se irradiaba, tenesmo vesical, polaquiuria. Entonces dije, ¿será que ha descendido el cálculo? ¿Qué puede pasar? Le dije, mire señora, por su economía no voy a solicitar una tomografía, pero le haremos una radiografía, ya, pero el cálculo está más grande, está todavía en un riñón, pero aparte de eso ha hecho una pielonefritis, entonces esa sensación, tenesmo, vesical, malestar general era por su infección urinaria, no por el cálculo, no porque el cálculo está ahí arriba. Entonces, eso. Entonces, para esas cosas sí nos puede servir. ¿Cuánto le habrá costado una radiografía? 70 bolivianos, se la sumamos 100, ¿no? Entonces, en relación a una tomografía que es mucho más. Entonces, su principal ventaja, podemos decir que es eso. ¿En la caja las personas aseguradas también tienen que pagar? No, en la caja no, en la caja no. Estoy hablando de la clínica. ¿Tomografía tampoco, no? No, nada. Ya no, le estoy contando el paciente. Generalmente, bueno, es que trabajo conmigo soy jefe de servicio y en la caja soy un peji, ¿no? Gordo, como un corriendo. Entonces, pero hay alta casuística en la caja, ¿ya? Yo normalmente, o sea, todos dirán, el doctor que trabaja en la caja, si no pagan bien, sí, pero, y no es un peji, digamos, sí, pero en la caja yo tengo casuística y tengo experiencia,
¿ya? Entonces es por lo que yo no dejo. En la caja me explotan más que en cualquier otro lado, aunque no lo crean, no se explotan, ¿ya? Y son contratos sin vacaciones, nada. Pero yo gano lo que nadie gana en Santa Cruz, que es experiencia con tanta casuística. Ayer, por ejemplo, en la tarde he hecho una reconstrucción de vagina, una neovagina, en una paciente con esclerosis, un líquen escleroso de vagina, la tenía totalmente tapada la vagina. No sé, hemos visto ahí estudiantes justo ese día, no sé si eran de este grupo, o sea, totalmente tapada la vagina y orinaba gotitas. Entonces se ha cerrado la vagina, es una paciente con Down que tenía todo sumamente tapado, ¿ya? Entonces, como era virgen, se ha ido pegando y ha hecho infecciones, era gordita, entonces mucha, ¿cómo se llama? La humedad y todo de ese sector ha causado de que cambie el epitelio, las infecciones y todo, y se pegue todo. No había nada, no había canal vaginal, no había nada, ni orificio por donde orinar. Entonces ya lo hemos reconstruido con los ginecólogos, le hemos tomado una uretra, le hemos tomado una vagina, entonces ya está así, ¿no? Entonces esas cosas en la parte privada no las haces, uno por el costo, que es lo más probable. Entonces, si el tiempo de estadía, que no tienes todas las condiciones, entonces esas cosas no las haces fácilmente, ¿no? Mientras en la caja sí las haces porque tienes todas las condiciones, ¿no? Nos pagan menos que en otros lados, pero bueno, es lo que nos queda la experiencia. Entonces, más que todo eso, por el orgullo propio de uno de querer seguir aprendiendo, porque es lo que me decía mi jefe, yo te veo más canchero con lo que operas, no, yo creo que unas 2000 más, yo creo que voy a estar más canchero, le digo. Entonces, no, pues yo no me creo grande, ¿no? O sea, yo siempre les digo a mis jefes, soy un polluelo todavía, pues, pese a lo que me digan, que esto, que el otro, que no, yo soy considérenme todavía un polluelo, porque me siento joven todavía, ¿ya? Entonces, que me toca en mi experiencia, me falta un montón, seré bueno a mis 50 años, yo me considero bueno a mis 50 años, por el momento soy bueno, pero he hecho cosas que aquí que capaz no valga, en el sentido de que estamos ganando experiencia en la vida, ¿ya? Entonces, por eso. Y las cosas allá en la caja, esa es la ventaja. Yo en la parte privada, cosas grandes no opero, no por miedo. Uno, porque te quita tiempo, el control, tienes que ser meticuloso y todo. Otro, los costos son altos. Y otro, a veces no tienes pues todas las condiciones, ¿no? Mientras en la caja es un seguro donde tienes todas las condiciones, es gratuito, si es que necesitas un neumólogo, necesitas un vascular, lo llamas al vascular, todos, o sea, por un costo. Entonces, pacientes que yo tengo en la clínica que van y tienen seguro siempre, hermano, no vayas a la caja, ya lo voy a operar. Entonces los opero, ¿no? Entonces es gratis, esa es la ventaja. Ya no se pagan esas cosas. Y a veces cuando, por decir, el tomógrafo está mal, les reembolsan, ¿no? Entonces el paciente puede ser que se pague, como dice la doctora, pero en la parte privada, no en la caja. Se paga en la parte privada y va a la caja, presenta su factura a nombre de la caja y les hacen reembolso, ¿no? Eso sí. Ya, no estoy haciendo propaganda para la caja, solamente que me parecen mejor seguros. Ya. Ahora, siempre van a escuchar que los mejores médicos trabajan en la caja, siempre van a escuchar eso, pero eso es realmente porque es así, hay mucha casuística, ¿no? Y entonces uno aprende. Yo creo que hasta el más burro va, y yo creo que con la cantidad de pacientes que ve y los jefes que tiene, siempre aprende, ¿no? Siempre termina uno aprendiendo. Entonces, medios de contraste. Los medios de contraste, ¿por qué vamos a hablar? Porque es muy importante, enseguida les voy a contar por qué. Los medios de contraste son contrastes iodados. Cuanto más hidrosoluble sea, menos dañino para el paciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se va a filtrar más rápido. Va a haber una filtración glomerular más rápida. Entonces, eso le va a ser su beneficio. Cuanto más hidrosoluble, obviamente más caro también, ¿ya? ¿Por qué? Porque el contraste se va a eliminar por vía renal. Si el riñón no está en funciones de recibir un contraste, porque tiene una insuficiencia renal que va por ahí, entonces sí le va a condicionar a que le dé un empujoncito para que haga una insuficiencia renal. Entonces, pacientes que tienen daño renal no se solicitan estudios con contraste, ¿ya? El más usado es otra vez no es que haga propaganda, pero es el de Bayer, que es el que creo que menos problemas causa. No sé, de acuerdo a mi experiencia, no sé, no soy imagenólogo, pero veo que los que me comentan, los imagenólogos, que son los que menos daños causan, porque es mucho más hidrosoluble, entonces se puede eliminar más rápido, es mucho menos efectos adversos. ¿Qué efectos adversos tiene? ¿A qué voy acá? Tiene complicaciones, por eso les hablo de medios de contraste, si no les diría, no, esta es una tomografía contrastada.
¿Qué efectos adversos tiene un contraste? Uno, efectos cardiovasculares, puede condicionar arritmias, paros cardiorrespiratorios, toxicidad renal es lo que les decía, nos puede condicionar a insuficiencia renal, reacciones alérgicas. Creo que los imaginólogos lo que más se cuidan es esto y esto, pero a veces dejamos de lado esto, que también es muy importante. Entonces, todo esto tiene que saber el paciente qué le puede pasar. Entonces, nosotros hacemos una evaluación si tiene buena función renal, urea, creatinina, filtración glomerular, y también les pedimos si es que antecedentes de alergia y les protegemos con hidrocortisona o clorfenamina que tengan preparado. ¿A qué voy con esto? La otra vez en una institución nos ha llegado un caso clínico para hacer una evaluación como peritos de que en una institución, ya, acá en Santa Cruz, se ha solicitado una tomografía abdominal con contraste realizada por un médico general. ¿Por qué? Como diagnóstico, sospecha de colelitiasis. ¿Ya? Entonces, uno, colelitiasis no se solicita tomografía, eso no es necesario. ¿Sí? Con una ecografía, evaluación de vías biliares y todo eso es suficiente. Dos, no deberías pedirles una tomografía, o sea, peor con contraste. ¿Ya? Qué mala suerte que la paciente arañosa, no me acuerdo qué edad tenía, 60, 70 años, le pidió la tomografía, entró y cuando se realizó la tomografía no se dieron cuenta y hizo un paro cardíaco, una arritmia, algo, pero cuando ya salieron después de hacer el procedimiento ya había fallecido. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, eso está en evaluación y todo, pero ahí, ¿desde quién va a ir? Desde la orden. ¿Por qué usted ha solicitado una orden así? ¿No? ¿Por qué? Justifique y todo. Otro, a la imaginóloga que le estaba haciendo la tomografía, o a la técnica de imaginología que le estaba haciendo la tomografía, que por qué no se da cuenta, por qué no le miró a la paciente y todo, ¿no? Y otro que no había caso de paro en el lugar, eso. Entonces, o por decir, ha hecho un shock anafiláctico que ha terminado siendo muy rápido, que le ha terminado con la vida. ¿Ya? Entonces, sean prudentes con lo que van a solicitar, no se pide algo por pedido, o sea, tienen que tener un fundamento, qué es lo que quieren buscar y por qué lo están solicitando. ¿Ya? Entonces, es muy importante los medios de contraste, para qué se está solicitando, por qué se está solicitando y tener los cuidados, ¿no?, pertinentes, saber que la paciente puede ser alérgica. Señor, ¿usted tiene alergia? ¿Se ha hecho alguna vez una tomografía con contraste o es alérgica a algo? Entonces, para que ella sepa eso, ¿sí? La urografía excretora, vamos a hablar de la urografía excretora, es un estudio anatómico funcional. ¿A qué se refiere con anatómico en salud? ¿A qué se refiere con anatómico funcional? Fíjense, este es un paciente normal. Miren, cálices, pelvis, uréter, vejiga. Esa es una urografía excretora normal. ¿Cómo se realiza la urografía excretora? Vamos a pasar esa diapositiva. Una urografía excretora es un estudio anatómico funcional con contraste. Primero tengo que hacer interrogatorio por el hecho de que se va a administrar contraste. El otro, preparación. ¿Por qué? Porque se hace con radiografías. Actualmente ya está casi en desuso. A mí me gusta solicitar en algunos estudios, les voy a decir por qué y en qué estudio. Pero casi está en desuso en el sentido de que tenemos la tomografía, tenemos la urotomografía, que es con contraste, entonces nos da imágenes tridimensionales que nos ayuda a un diagnóstico. Entonces casi no la solicitan. ¿Por qué? Porque esto necesita preparación, tiene que estar 3 días, el primer día dieta blanda, el segundo dieta líquida 2, el tercer día dieta líquida 1, tienes que estar con enemas evacuantes, aparte de eso les hacen tomar cineticona para que eliminen los gases, ¿no? Después les hacen una placa previa, les administran el contraste y después les hacen placas al minuto, 5, 10, 15, 30 minutos y en el post-mixer, ¿ya? Entonces ese es el estudio. ¿Para qué nosotros solicitamos? Para ver cuadros obstructivos, en cuadros de hematuria, traumas y todo. ¿Ya? Fíjense esta y memorícense esta. ¿Ya? Fíjense que la pelvis, uréter, vejiga, como qué forma tiene. Ahora vamos a pasar a esta. En esta, si se dan cuenta, tienen piedras acá, cálculos en uréter, ¿no? Aparte de eso está dilatado el uréter y el riñón. ¿Se ve, no? Fíjense esta, en relación a esa pelvis. Tiene una estenosis piedurétera. Una estenosis a este nivel, que dificulta el paso de la orina.
¿no? Dificulta el paso de la orina. Entonces, acá es un trauma renal, entonces en el que le han metido y el contraste ha fugado. Este es un cuadro de Maturia, este es un cálculo renal. Fíjense cómo se va pintando el cálculo, ¿no? Este está bien pintado, acá ni siquiera logra pasar el contraste. No logra pasar el contraste. Entonces, ¿por qué? Porque el riñón está con un cálculo coraliforme. Pero fíjense acá, en esta está el riñón todo, pero antes de eso esta es una fase vascular donde miren se ha pintado el tumor, es un tumor renal. No siempre se pinta así, pero fíjense en esta se pintó, es un tumor renal. Actualmente ya no se solicita pues estos estudios en tumor renal, pediremos una tomografía o demás, pero en estos estudios, para hacer una evaluación de un tumor no van a pedir una urografía excretora, casi no se solicita. ¿Ya? Cuando yo voy a pedir, les voy a decir enseguida. ¿Esta qué es? ¿Qué es esto? Hace rato hemos visto. Es una estenosis pielureteral de la pelvis con el uréter, porque lo normal es así. ¿Qué pasa con estos pacientes? En estos pacientes a veces hay una aberración de la arteria y a veces pasa sobre el uréter, entonces no deja pasar. Otra es hereditario, en el cual hay una malformación a nivel de la parte muscular, entonces a ese nivel hay una contracción del uréter, entonces la cual no deja pasar la orina. Otra puede ser que haya sido instrumental a un cálculo a ese nivel, que le han sacado y ha hecho una estenosis a ese nivel. ¿Ya? Entonces son varias las causas. Son recidivantes, o sea, hoy le operan, puede estar bien 1 año, 2 años y volver, o puede estar bien toda la vida, pero generalmente las estenosis de uréter vuelven, es igual que de uretra. ¿Por qué? Porque son circulares, pues, y cicatrizan hacia adentro. ¿Ya? Entonces son estenosis pielureterales. ¿Por qué todavía aún solicito esto? Porque les he dicho al principio, es un estudio anatómico funcional, en el sentido de que estas radiografías no se hacen en una normal, en un rayos X normal, sino se hace en una sala donde tenga un equipo de fluoroscopía. ¿Saben qué es fluoroscopía? Han ido a una cirugía de traumatología. Ya, es una radiografía en tiempo real. O sea, ponen y pasan la mano y se ve la mano ahí como los huesitos, pero ven el movimiento. O sea, es una radiografía en tiempo real. Radiación para un montón de radiación, ¿ya? Pero ustedes están viendo en tiempo real. Entonces es por eso que es funcional, porque en el momento que normalmente el riñón va a empezar a filtrar a los 5 a 10 minutos, entonces ustedes van a ver lo que va a ir saliendo la orinita por acá, con el tiempo real. ¿Ya? Entonces, acá yo todavía la solicito. ¿Por qué? Porque en una tomografía le hacen una tomografía simple, después le colocan el contraste y a los 10 minutos más o 15 minutos les hacen otra disparo de tomografía para que vaya dibujando las imágenes que vamos a ver enseguida. ¿Ya? Entonces son 2 disparos. Pero mientras acá puedes pedir al minuto, a los 5, a los 15, y si estás presente, lo vas a ver todo. ¿Ya? Entonces, tú vas a ver si es que ya se ha sometido a una cirugía, le has hecho, quieres ver si es que está funcionando bien, porque a veces permanece la hidronefrosis, generalmente permanece la hidronefrosis. Entonces tú quieres ver si eso está permeable, si has logrado solucionar. Entonces cuando tú le pides, vas a ver lo que va a ir vaciando. Pero si está estenótico, no va a vaciar y tú vas a ver cómo va a demorar la hilerita que va a pasar de orina. Pero si es que está normal, tú vas a ver cómo va a vaciar eso. ¿Ya? Entonces por eso es funcional, porque tú lo estás viendo en tiempo real. Ahora, yo la solicito cuando trabajo estenosis de uréter, cuando trabajo estenosis de piel ureteral, entonces en todas esas pido yo este estudio. Ahí me dicen, no, pero es mejor. No, o sea, ya me he ido a pelear con varios imagenólogos y los imagenólogos son cerrados en el sentido de que te dicen, no, pero la tomografía te va a brindar una imagen tridimensional. Sí, me va a brindar una en tiempo real, o una tomografía tridimensional, pero no me va a dar en tiempo real, no me permite evaluar si es que está saliendo, si es que está pasando orina, ¿no? Porque la tomografía ha sacado ¡plac! La foto y está corriendo y ahí ha sacado. ¿Se entiende? Entonces, mientras esta la estás viendo en el tiempo real, entonces por eso solicito esto. Fíjense, este es un reflujo vesicoureteral en el cual hay una hidronefrosis del riñón, ¿no? Y el uréter, todo este es el uréter. Este es un ureterocele, el ureterocele es un quiste
a nivel de la porción terminal del uréter, ¿no? Es una imagen en cabeza de cobra o cabeza de cebolla. Acá hay una estenosis, posiblemente, o un proceso obstructivo, lo cual está dilatando el riñón. ¿Se ve, no? No sé quiénes han ido a práctica y les explico eso. Si aquí yo tengo mi grifo, esta es mi manguera con la que estoy regando, piso esto, ¿qué pasa? Corto el flujo, entonces aquí en mi manguera ya no sale, ¿no es cierto? Pero acá se está acumulando. Esto es la hidronefrosis, eso es la hidronefrosis. Eso es lo que nosotros queremos ver cuando hacen una ecografía o una urografía. Eso es hidronefrosis. Acá está el proceso obstructivo y a partir de este proceso obstructivo se está dilatando. Si ustedes aumentan la presión, ¿qué pasa? Revienta la manguera. Pero acá no pueden, va a aumentar la presión, pero esto no va a reventar. Pero va a ir disminuyendo el parénquima renal. O sea, el riñón de a poco se va a ir fundiendo, ¿no? Porque no está pasando la orina, se sigue dilatando y se sigue acumulando orina. Entonces van a ir muriendo nefronas y se va a ir perdiendo. Fíjense, el parénquima aquí es grueso, pero aquí ya está delgado. Ya, entonces va a ir disminuyendo el parénquima hasta que no quite mi pie de la manguera. Entonces tendrán que desobstruir, sacar la piedra, cortar la estenosis, permeabilizar eso. Eso es lo que se busca para que no siga dañando. Ahora me dirán, doctor, ¿y eso vuelve a su estado normal? No, el riñón no. La pelvis poco probable. Generalmente es como los globos inflados. Ustedes inflan un globo y cuando lo sueltan, ¿cómo queda esa vejiga? O ese globo. Abombado, ¿no es cierto? Entonces lo mismo pasa con el riñón, queda abombado. ¿Ya? Yo he ganado una vez una apuesta a un paciente, es que hay cada colega urólogo, ¿no? Le dice a un paciente, yo tenía un cálculo de este tamaño, así, sin mentiras, así, grande, en pelvis, en unión pieluretral, acá, unión pieluretral, así grande también. Entonces entramos justo con el doctor Garantilla, lo conocen, ¿no? Entramos con el doctor Garantilla y eso debe ser unos 6 años. Entramos, no había nada, con corte, ¿no? Con corte entramos a ver, y no había nada. Pucha, ¿será que se ha entrado al riñón? Reviso el riñón y no había nada en el riñón. Con la pinza, ¿no? Reviso, no había nada. ¿Será que ha expulsado? Pero está arriba el riñón y el paciente sin dolor. Y la hidronefrosis así como esta, sin severa. A ver, voy a revisar, le digo. Meto mi mano, o sea, por acá, por el corte, por acá hasta abajo, y estaba en unión urétero-vesicada. Ahí abajo estaba. Imagínense una piedra tan grande. Dije, Dios quiera que recorra, por favor, Diosito, que recorra, porque no le vamos a hacer otro corte ahí. Entonces ya estábamos por meter el catéter, porque dijimos, o lo ha expulsado o se ha ido al riñón. No echaremos, porque el riñón sangra y no para y hay que retirar. Entonces palpo y digo, no, lo voy a hacer recorrer, vamos a recorrer con calmita, ¿no? Hasta arriba, porque si ha bajado es por algo, ¿no? Entonces tiene que subir también. Entonces, lo subo a uréter y en uréter está corto, saco la piel, enterita, íntegra. Le saco y le devuelvo. Le digo, bueno, señor, lo estaba expulsando, pero se trancó ahí, no lo iba a expulsar, no piense que lo iba a expulsar y que ha gastado en vale, no, tranquilo, que eso salió todo bien, la salud un mes. Le entrego las piedras íntegras y con sus tomografías, aquí está, señor. Se va, seguía con dolor. Siempre les explico que ahora yo no hago mucha abierta porque los pacientes son así. Les explicas, ¿no? Más bien les hago firmar consentimientos siempre. Y le digo, señor, mire, usted va a tener dolor en la espalda, es molestoso y todo. Entonces, como tenía dolor por la herida, se va a otro urólogo. Y el otro urólogo, yo sé que ese urólogo no opera, solamente es clínico, ¿ya? Le había dicho, le han engañado. El riñón sigue dilatado. Le ha engañado a su médico. Entonces, vaya y decirle que le devuelva su plata. Que le devuelva toda su plata y dígale que tiene que devolverle porque le ha hecho un corte. ¿Cómo va a permitir que le haga un corte? Que le devuelva su plata. Viene el paciente así. Viene así, era como, doctor, me ha engañado usted así en plena clínica, ¿no? Me ha engañado usted me ha dicho que me sacó la piedra. Pero señor, se le ha entregado la piedra, le digo. No, usted me ha engañado, el otro urólogo ha ido y me ha dicho que usted me ha engañado, doctor, me ha engañado, usted no me sacó la piedra y esa es. ¿Y de dónde voy a sacar esa piedra? Pues de mi chancadora, le digo. No, usted me ha engañado, doctor. Ya, señor, tranquilo, le digo. Hagamos una cosa. Hágase una tomografía. Se hace la tomografía
Y cuando se haga la tomografía, si es que la piedra sigue ahí, yo le pago la tomografía, le doy su plata y le doy el dinero que usted me pida. ¿Está de acuerdo? Sí. Si no es así, usted paga la luz y desaparece. ¿Está de acuerdo? Sí. Se puede hacer la tomografía. Y el señor habla con tanta seguridad y la ecografía, obviamente el ecografista le dice, no, nefrosis moderada, severa y no sé qué, y más lo que le llenó la cabeza. Viene y me dice, acá está la tomografía. Se había ido a la Foyanini, se le quería clavar. Se había ido a la Foyanini, $700, $800. La tomografía esas veces, ¿no? Algo así era. Acá está la factura, ya. Le dije, me voy a clavar con él. ¿Qué cuánto me dirá lo que me va a querer sacar? Miro y no había nada. Hidronefrosis moderada, no se ve obstrucción. Fuera de acá. No, pero doctor, fuera de acá. Vaya a hacerse con otro rojo. ¿No? Entonces, la ignorancia hace cometer errores. El otro yo sé que no opera, es clínico, ¿no? Trabaja con algunos urólogos que él capta pacientes, entonces nunca opera, solamente hace circuncisión. Entonces, fuera de acá, lo saqué. Entonces se había sacado la piedra, pero la hidronefrosis permaneció. Y suele pasar eso. ¿Ya? Entonces, cuidado y tengan esos errores y vayan a hacer. Fíjense, este es un estudio. Acá sí nos puede servir una tomografía. Esta es una urografía escleral en el cual está desplazado. Hay una aparente masa en pelvis. No nos ayuda porque nos da esto, pero sí nos dice está desplazado el uréter, ¿no? Cosa que está desplazado. Entonces, en esas cosas no tienen ventaja. Obviamente en estos casos, tal vez sea mejor una tomografía con contraste. Pero en cuadros de estenosis, evaluación, ¿no? ¿Ya? Entonces, en esos casos sí nos puede servir y ser de utilidad la tomografía. Ahora, la urografía anteriormente tratando, era antigua, esas veces no había tomografía, solamente existía la axial computarizada, costaba una millonada. Entonces, en esos casos la gente buscaba hacer variantes a la urografía para que nos den imágenes parecidas. Dentro de eso está una urografía con placas precoces para ver las arterias renales, para ver si es que no había un proceso de obstructivo. La urografía parcial es 5 y 3 minutos. Les habíamos dicho que una vez que sale el contraste va a tardar entre 5 a 10 minutos en filtrar. Mayor de 15 minutos decimos que ese filtrado glomerular del riñón no está bien, ¿ya? Entonces, entre 5 y 30 minutos se puede solicitar en caso de que no tengas placas o no quieras irradiarlo mucho al paciente, pides en eso. Estás sacando parcialmente, no estás haciendo 5, 10, 15, 30 minutos, una hora, estás sacando lo más esencial. Una urografía retardada. Hay muchos pacientes que tienen la función ya alterada, tienen una función renal alterada, entonces a las 24 horas vuelven y recién está filtrando el riñón, está eliminando. Entonces no pueden hacer una tomografía, no le pueden decir, señor, vuelva a hacer mañana, voy a hacer otra tomografía. No, eso no existe. ¿Ya? Pero en esto sí le puedes hacer una radiografía después a las 24 o 48 horas. Urografía para hipertensos, eso es para ver igual parecida a esta, para ver las partes arteriales. La tomografía renal simple, esto trataban de hacer a diferentes posiciones y tratar de generar una imagen tridimensional. Hasta ahora está obsoleto, para eso le piden una tomografía, ¿no? Urografía por infusión, pacientes con insuficiencia renal. ¿Para qué lo vas a realizar a un paciente con insuficiencia renal, meterle contraste cuando tienes otras opciones? Entonces no se realiza, ¿no? Urografía en alérgicos al medio de contraste. Paciente con alergias no es mejor, ya que ya haya hecho una infección o una reacción alérgica al contraste, no le van a meter contraste para ver qué pasa ahora, ¿no? Ese paciente puede hacer un shock anafiláctico y chao, ¿no? Entonces, en esos casos se suspende y no se realiza ese procedimiento y podemos realizar una pielografía ascendente que más adelante vamos a ver. La cistografía. Dentro de las cistografías tenemos una estática y una miccional o funcional. En esta estática, nosotros lo que hacemos es cateterizar una sonda Foley, meter 200 a 300 cc de contraste y ver la integridad de la pared. ¿Quién ha hablado de trauma vesical acá? Eso, entonces, ¿no? Es el estudio, el gold estándar para realizar una evaluación frente a una sospecha de un trauma vesical. ¿Ya? Entonces se hace esa evaluación. Ahora,
¿Cuándo debe solicitar? Frente a sospechas de trauma vesical, ¿no? Antes se pedía sospechas de tumores vesicales, no, ahora ya no. ¿Por qué? Porque tienes una tomografía. Fístulas, sí, es decir, una fístula vesicovaginal, no sé, vesicocutánea o algo, puedes pedir esta porque nos va a ayudar, ¿ya? Entonces, en cuadros de cistoceles, los cistoceles no es adecuado porque es más en un estudio de examen físico. La funcional o miccional, en esta tiene sus indicaciones exclusivas, como ser cuando hay una sospecha de reflujo vesicoureteral. ¿Por qué? Porque tú le pones en una posición hacia el paciente y le dices miccione, ¿no? Micciona en un tarrito. Entonces micciona ahí. Entonces, en ese momento, cuando está miccionando, la vejiga contrae. Y al contraer se ve si es que hay reflujo o no, porque está aumentando la presión. Entonces eso se puede ver que hay un reflujo vesicoureteral, ¿ya? Entonces para eso se ve. Cuando hay sospecha de divertículos, cuando la vejiga aumenta presión, pueden manifestarse los divertículos vesicales, ¿ya? Traumas también pueden solicitar y todo, pero lo que más nos interesa es para reflujo vesicoureteral o los divertículos. También nos puede hacer en una estenosis uretral. ¿Por qué? Porque lo vas a orinar, lo vas a hacer orinar al paciente. Entonces se va a ver, ¿no? La integridad. Fíjense, es una casi lateral, ¿no? Entonces se está viendo cómo está orinando y hasta pueden ver segmentos de acá hay una fuga, ¿no? De contraste, y acá pueden ver segmentos de la uretra, ¿no? Su uretra prostática, membranosa, vulvar y la peneal. ¿Qué variantes tiene la cistografía? Igual anteriormente hacían variantes para tener una mejor visualización. Disculpar, estoy con una rinitis que me causa estos los chaqueos y todo. Un poco ha aliviado con lo que ha llovido, pero sigo ya en medio que me agito. En la cistografía con manometría, en esto se solicita no solamente con manometría, actualmente todavía se hace con un estudio de urodinamia. ¿Qué es la urodinamia? Es un estudio funcional de la vejiga, en el cual nos va a permitir hacer una evaluación de las presiones intravesicales, ¿sí? Si no está dañado la anterior clase, creo que me preguntaba en fisiología, ¿no? ¿Qué estudio puedo solicitar? Justamente la urodinamia, en el cual nos permite hacer una evaluación de las presiones intravesicales, del esfínter, si hay una presión intraabdominal disminuida. Entonces eso nos va a ayudar. Una cistografía sí nos puede ayudar para tener un mejor resultado. ¿Por qué? Porque nos va a permitir evaluar también el residuo posmiccional, porque le van a hacer una placa posmiccional. Después de que orina, están viendo lo que orina, van a ver si es que queda o no queda algún restante de orina en la vejiga, ¿sí? Cistografía con doble medio de contraste, esto ya no se realiza, esto se hacía para evaluar las paredes posteriores de la vejiga, como esta, ¿no? Fíjense, la vejiga le ponen, esta es la sondita que le han colocado el contraste, y por ano también. Entonces querían evaluar el grosor de las paredes de la vejiga, entonces eso ya no está usado, no se usa. La cistografía con cadena era para ver el ángulo uretrovesical, ¿no? Generalmente esto se evalúa cuando hay cuadros de incontinencia urinaria en las mujeres. Esto sí es un hombre, pero en las mujeres se hacía una evaluación, que esa es la cadena con la que se hacía esa evaluación del ángulo uretrovesical. Las policistografías, ¿no? Por lesiones tumorales, parecía la tomografía que querían asemejar una tomografía con tomografía excretora. La cistografía por cistostomía sí nos sirve todavía, es para evaluar, por decir, pacientes con estenosis de uretra, ¿no? En el cual pues, no puede pasar el medio de contraste, quieren pasar pero no pasa por la estenosis severa que existe. Entonces tienen cistostomía generalmente esos pacientes y se mete en contraste por la cistostomía y por la uretra, con una uretrografía, para ver, porque se va a inflar la vejiga y va a salir hasta el lugar donde está obstruido, y por la uretra se mete y vamos a ver más que todo la distancia que hay entre ambos, ¿no? Entonces para esas cosas nos puede servir. La uretrografía retrógrada, ¿cuándo se solicita? ¿Quién ha hecho trauma de uretra? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Sí? Trauma de... En el trauma de uretra nosotros pedimos la uretrografía retrógrada, ¿no? En el cual nos permite evaluar la integridad, vejiga, próstata,
membranosa, vulvar, peniana o esponjosa. ¿Ya? Entonces evaluamos todas las porciones de la uretra. ¿Cuándo solicitamos? Frente a cuadros de estenosis de uretra o sospecha de cuadros de estenosis. ¿Quién tiene aquí papá familiar cirujano? ¿Allí? ¿Su papá? ¿Sí? Ya. Generalmente los cirujanos dicen, ¿no? ¿Por qué el urólogo, por decir, por una próstata cobra 7.000 y yo por vesícula cobro 2.000? ¿Por qué? Normalmente las vejigas, cuando se operan, o las vesículas, cuando se operan, sacan la vesícula y a veces el cirujano nunca más le vuelve a ver, ¿no? Le hace curar con el médico general. Sacan el apéndice y ya nunca más se aparece por ahí el cirujano, no sé qué se complica. Ebria, le colocan la malla y no es más, ¿no es cierto? En el urólogo es diferente, ¿ya? Esta es la que nos causa problemas, la uretra y la vejiga. Si por decir yo opero una próstata, el solo hecho de invadir con una sonda la uretra te puede condicionar a esta estenosis. ¿Ya? Nosotros cuando operamos próstata abrimos vejiga y a través de la vejiga sacamos la próstata. Cerramos vejiga. Si se obstruye la sonda o algo, a veces el paciente se duerme sobre su sonda, lo dobla, lo guarda en su bolsillo, se llena esa vejiga. Y como hemos abierto la vejiga, sale la orina. Una complicación. 2 a 3 semanas con sonda condiciona que pueda haber una estenosis de uretra. La instrumentación durante la cirugía, si es que ha sido una cirugía endoscópica, nos puede condicionar estenosis de uretra. Entonces nosotros sacamos la sonda a las 2 a 3 semanas, hasta eso nosotros tenemos que curar, lavar la sonda, controlar, entonces ya no estamos, ahí ya estamos descartando al cirujano. Le sacamos la sonda a las 2 a 3 semanas y al día siguiente tenemos que ver si el paciente no ha fistulizado, cómo está orinando, cómo está el chorro. De ahí le citamos a las 2 semanas, les hacemos control de cultivo, todo. ¿Cómo está orinando? Bien, el chorro grueso. ¿Está el chorro grueso? Van a escuchar en consulta que siempre les pregunto eso. Sí, ya. Entonces, eso me deja tranquilo. ¿Por qué? Porque sé que está orinando bien. Vuelva de aquí a un mes. Pucha, hasta el paciente, un mes, doctor, me está dando vueltas. No, tenemos que seguir evaluándolo. Está bien, ya en 3 meses se da otra vuelta. Pucha, 3 meses de nuevo, doctor. No, el cirujano me ha sacado la vesícula y nunca más lo ha visto. No, para nosotros es diferente. ¿Por qué? Porque tengo que precautelar esto. ¿Por qué? Porque si se hace una estenosis el paciente, ¿no? Toda la vida lo voy a ver. Entonces ahí también me difiere de un cirujano. ¿No? ¿Por qué? Porque toda la vida voy a tener que hacerle dilatación, verle y todas las veces que me va a ver seguro va a decir, me ha operado mal. No, no lo he operado mal, porque no he hurgado la uretra. Es cuando yo era ED4, me llegó una evaluación de un proceso judicial de un urólogo conocido acá, que su otro ex amigo le demandó por una estenosis de uretra, porque él le operó y el paciente fue a otro tercer urólogo que los vendió a los otros 2 y dijo, o sea, todos dijeron, no, este operó mal. Y yo al final le dije, hablé con el fiscal y le dije, esta es una complicación de la instrumentación de sonda. Puede ser que si este paciente hace años ha tenido una estenosis de uretra, recién se le esté manifestando y esté condicionando. Entonces los 3 han quedado libres. Ni deben saber quién soy ahorita, pero a los 3 les hemos dejado sin problemas. Entonces, ¿por qué? Porque solamente una colocación de sonda puede condicionar estenosis de uretra. ¿Ya? Entonces, para hacer evaluación de la uretra, sí solicitamos la uretrografía. Divertículos uretrales, fístulas cavernoso-uretrales. Hipertrofias prostáticas podemos evaluar. Fíjense que acá está la membranosa y fíjense el tamaño de la próstata que tiene, ¿no? Incluso está empujando la vejiga. Valvas uretrales en los niños, ¿no? La primera causa de retenciones urinarias en los niños, sus valvas uretrales. Entonces esas valvas hay que liberarlas, que son vestigios embrionarios, para que el paciente pueda orinar. ¿Por qué? Porque si no orina hacen retención urinaria, hidronefrosis, ¿no? Y pueden terminar con falla renal, ¿no? O presencia de traumas, ¿no? Fíjense, hay un trauma de uretra, como va jugando el contraste. Las cavernosografías. Las cavernosografías generalmente para hacer una evaluación de cómo, en qué estado están sus cuerpos cavernosos, si es que no hay ningún tipo de fístula cavernoso-uretral, o como si es que no hay las erecciones que permite el paciente, o que ven que no hay un buen llenado de los cuerpos cavernosos, se mete papaverina con contraste a nivel de los cuerpos cavernosos. ¿Sí? Es muy invasiva, casi no realizadas.
La vasovesiculografía o la deferentografía se agarra el conducto deferente a nivel del testículo en la parte superior del escroto y se individualiza el deferente, y a través del deferente se mete un cc de contraste, 1 a 2 cc, para que vayan pintando. ¿Cuándo se solicita esto? Cuando el paciente tiene azospermia, ¿ya? O sea, cuando no hay espermatozoides en el líquido seminal. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan, no? El testículo viene en conducto deferente, acá están los deferentes, ¿ven, no? Ven los deferentes, ¿no? Ha pasado por conducto inguinal, seguro. Entonces, por acá aparecen los deferentes. De ahí se van a unir los deferentes con las conductos de las vesículas. Estas son las vesículas seminales. Con el conducto de las vesículas seminales para terminar en la pared posterior de la uretra prostática, ¿no? A nivel del verum montano, ¿no? Que es donde van a desembocar los conductos eyaculadores. Entonces, ¿cuándo hay eso? Cuando hay iatrogenias, en alguna cirugía que hayan lesionado el deferente, traumas del deferente testiculares, que hayan dañado el deferente, que no está pasando los espermatozoides, o cuadros de tuberculosis que no dejan pasar los espermatozoides hasta ese nivel. Les dije que les iba a hablar de la pielografía ascendente. Este estudio se solicita en pacientes en los que son alérgicos al nivel del contraste, en los que tienen insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque nosotros entramos con una cámara, con el cistoscopio, ureteroscopio, hasta vejiga, canalizamos el meato y metemos el contraste, ¿no? Para ver cómo está pintando. Fíjense en este caso, por ejemplo, en este, se mete, se echa contraste y aquí hay doble sistema colector. El doble sistema colector significa que este es un riñón y este otro riñón que están fusionados prácticamente. De este sale, fíjense, este es el uréter, ¿ven, no? Viene por acá, cruza y aquí termina. ¿Se ve, no? Y este viene por acá, este está más teñido. Entonces, estos estudios se solicitan para hacer generalmente, pueden ser estudios, o a veces tenemos que hacer evaluación en los pacientes. ¿En qué sentido evaluación? Si es que yo, por decir, entro a operar un uréter, o que tiene el paciente un cólico, le pido una tomografía sin contraste. Aparentemente hay un cálculo en tercio superior, pero yo no sé que tiene doble sistema colector. Entro, no hay nada, porque me ha entrado todo limpio, sí, el paciente sigue con dolor. Le hacen una tomografía y sigue la piedra ahí. Entonces puede ser que sea un doble sistema colector. Entonces en esos casos se echa el contraste y se ve dónde es la obstrucción para que yo vaya a trabajar a ese lado, ¿ya? En estenosis de uréter, de uretera, también se puede solicitar para ver cómo está pasando la cantidad de contraste que está pasando antes de invadir. Entonces es muy útil, lo usamos siempre en cirugías, incluso cuando hay cirugías muy complicadas en las que hay sospecha de que haya habido una perforación. Yo me he salvado de una paciente así. ¿Por qué? Porque vinieron los cirujanos y vieron que está con una peritonitis, has dañado el riñón, que está y su orina clara, paciente séptica, pero séptica porque la piedra era muy grande, le hemos desobstruido el riñón y salió pus, hizo sepsis. Y los cirujanos, no, operala, no la voy a operar. No, pero ¿por qué? Han terminado la cirugía, como era muy complicada, le hice una pielografía y no había fugas, no había sangrado, no había nada, está todo normal. Entonces, lo único, la paciente hizo una sepsis. Entonces, eso era lo que le tenía con presiones bajas, con taquicardia, estaba en sepsis. Pero los cirujanos decían, no, has hecho una peritonitis, operada. Imagínense si yo me dejaba por ellos guiar con la peritonitis, lo abría y decía, ay, no hay nada. ¿Qué hacían los familiares? ¿No es cierto? Y encima el paciente, no sé, se iba a morir en quirófano porque es una agresión, la cirugía es una agresión al cuerpo. Entonces, para esas cosas sí nos sirven para estar seguros. Entonces sí lo usamos bastante. Esta pielografía se hace con arco en seco, ultrasonido o coloscopía durante el procedimiento. Esta es una de las complicaciones, la extravasación del contraste. Cuando hacen con mucha presión pueden extravasar y lesionar el parénquima. Las ecografías, tenemos la ecografía renal. En la ecografía renal lo que valoramos es esta zona hiperecogénica, que es la corteza, parénquima renal, que es isoecogénico. Fíjense que no es ni hiperecogénico blanco ni anecoico negro, es isoecogénico, y la médula, que es hiperecogénica. ¿Ya? Entonces, esas tres. ¿Qué es lo que ustedes tienen que evaluar? Igual que en una tomografía.
Esta es una hidronefrosis. ¿A causa de qué? De que le han pisado la manguera. Hay algo obstruido en el uréter. Entonces, por eso se está dilatando el riñón. Entonces, cuando ustedes hacen una ecografía, tienen que evaluar si es que están con sospecha de un cólico renal, que no haya una hidronefrosis. ¿Ya? Entonces, eso. Este es un uréter. El uréter en pacientes es muy difícil ver, a no ser que sea muy flaquita, muy delgada, donde yo pueda hacer una evaluación del uréter. ¿Sí? Este es un quiste paracortical que es anecoico. El líquido es negro, ¿no? Es un quiste es un quiste cortical simple, aparentemente no tiene trabeculaciones ni nada. Fíjense que este es un tumor renal. Este tumor renal tiene casi la misma consistencia del parénquima renal, es sólido, ¿no? Entonces es isoecogénico, entonces casi similar al parénquima. Estas son litiasis renal. Fíjense, son las hiperecogénicas más que estas, y hacia abajo tiene sombra sólica. Entonces es una litiasis renal. En la ecografía vesical lo que se valora es, uno, las paredes de la vejiga, que no haya lesiones intraluminales dentro de la vejiga, que no haya lesiones hiperecoémicas como piedras, y también evaluamos el residuo posmiccional. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo mandan a orinar y le sacan una ecografía. Para hacer una buena evaluación de una ecografía tienen que llenar con 200 cc mínimamente. ¿Ya? Entonces, si les mandan una ecografía con 50, no es valorado. La pared de la vejiga 3 a 5 milímetros, lo normal. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá está engrosado y se nota. Un tumor vesical, ¿no? Se ve. Esta es una litiasis vesical. Fíjense cómo es una zona hiperecogénica y con sombra sónica hacia abajo, ¿no? Este es un método que las cuales vienen los últimos ecógrafos con el botón poder, en el cual también nos hacen a veces evaluación del jet ureteral, pero generalmente se dice que va a tener mayor realce de contraste cuando hay cálculos ureterales. ¿Ya? Una ecografía testicular, vemos la integridad del parénquima testicular, ¿no? Es isoecogénico, fíjense que no tiene microcalcificaciones ni nada. En esta está alterada la morfología del testículo, un trauma testicular posiblemente que haya condicionado que esté así partido el testículo, ¿no? Que está vascularizado. Estos son quistes testiculares, miren, son más anecoicas dentro del testículo, quistes testiculares. Este es el epidídimo. Que este epidídimo, aparentemente puede ser que esté muy grande porque está con una epididimitis, ¿no? Entonces es un epidídimo. Este es un tumor testicular. Fíjense la consistencia de este en relación a este, ¿no? Cómo se va formando esas zonas anecoicas dentro del testículo. Ahora, hipoecogénicas que están alterando. Este también es un tumor testicular. Fíjense que hay una alteración de su morfología, del parénquima testicular. Además, no es homogéneo, es heterogéneo. Además de eso, en esta está delimitada, ¿no? La lesión. En esta no. Esta puede ser que sea también una tuberculosis testicular, pero se hace una evaluación también del epidídimo, de la clínica del paciente, ¿no? Entonces hay que hacer esa evaluación. Este es un trauma testicular, fíjense cómo está partida, ¿no? La albuginia. Entonces está alterada. Es un trauma testicular y hay un sangrado tal vez peritesticular. Estas son varices testiculares, esta es el varicocele, que están dilatados, el plexo venoso está dilatado. Todo esto es el plexo venoso papilífero. La ecografía uretral, anteriormente sí se la usaba, se la puede usar, pero es operador dependiente, ¿no? Es muy difícil de ubicar para ver casos de estenosis de uretra. Esta es una ecografía prostática en el cual esta es abdominal, esta es transrectal. En la abdominal se hace una medida transversa, longitudinal y anteroposterior. Esa se multiplica por 0.523, que es una constante, y nos saca el volumen de la próstata. ¿Ya? A veces, estos ya, los últimos ecógrafos ya se lo colocan las 3 medidas y te saca el volumen, ¿ya? Masa. Entonces, no hay problema de eso. Estas ecografías transrectales generalmente nos sirven para hacer estas evaluaciones de estas lesiones hipoecogénicas y todo, ¿no? Para que estas sean biopsiadas,
¿sí? Entonces, por eso ahora la ecografía, antes lo hacíamos solamente con dedito, pero ahora la ecografía tiene que ser ecográficamente dirigida para que tenga un mejor beneficio para el paciente en caso de ser necesario, de que, por decir, la próstata pesa 80, 100 gramos y con ustedes hacen 12 disparos, 6 a cada lóbulo, una agujita de 3 milímetros, 0,3 milímetros, sumamente delgada. Entonces, a veces no logran dar al lugar donde tienen que biopsiar, entonces por eso se hace ecodirigido. Las tomografías, esta es una tomografía sin contraste y esta es con contraste, fíjense. Las tomografías con contraste se solicitan en pacientes con quistes renales, con tumores renales, en pacientes que quieran ver ustedes la morfología de los riñones, la parte excretora, y también cuando hay traumas renales. Se solicita sin contraste en pacientes en los que se sospecha de litiasis de vías urinarias o litiasis renal. ¿Por qué? Porque el contraste tiene la misma densidad o similar a la del cálculo. Entonces, si ustedes piden una con contraste, no les va a dejar ver el cálculo, es difícil de ver. Mientras una sin contraste, sí, ¿ya? Pero después, para hacer una evaluación de quistes, del parénquima, todo se puede hacer. Si quieren hacer si están sospechando de un absceso renal, esas cosas, sí pueden pedir una tomografía con contraste, ¿sí? Fíjense, esta es una sin contraste. Acá hablamos ya de densidades, altas, bajas densidades. El hueso tiene 1200 unidades Hansfeld. Las piedras tienen entre 8, 1200, 1300, 1400 unidades Hansfeld, de acuerdo a la dureza, ¿sí? 1200, 1300 más duro que 800, ¿no? Entonces, tienen ese color por eso. Cálculo, litiasis, litiasis renal, litiasis, alta densidad. Acá hay una teromatosis, ¿no? Que tiene igual, está en una calcificación, pero acá hay litiasis renal, acá posiblemente una litiasis ureteral, acá una litiasis uretrovesical a lo mejor, ¿no? Ahora, una tomografía, una urotomografía, fíjense, es por eso que hablamos de los imagenólogos, sí nos produce una imagen tridimensional. Y esto lo pueden girar así, ¿no? Lo ponen por ahí de cabeza y todo. Anteriormente, han debido escuchar, se llamaba tomografía axial computarizada, ¿no ve? Porque solamente hacía cortes axiales. Ahora se llama tomografía computarizada porque tiene multicortes, son axiales, sagitales, coronales, entonces todo va a generar una imagen tridimensional así, ¿sí? Fíjense, ¿se acuerdan del doble sistema colector que habíamos visto en una pielografía con rayos X? Fíjense cómo está reconstruida acá, ¿no? Esta es una tomografía con contraste, pero esta es su reconstrucción. Fíjense la reconstrucción cómo se va pintando. Este riñón está más atrófico. Fíjense el doble sistema colector cómo va terminando a la porción inferior, ¿no? Entonces se ve todo a detalle. Las angiografías, si es que queremos ver el tumor, cómo es el tumor, si el tumor está delimitado en algún sector, si es que está muy vascularizado, si es que tiene mucha cercanía con las arterias y venas renal, entonces nos permite evaluar eso. Esa es una angiografía. La resonancia magnética anteriormente tenía una diferencia con la tomografía abismal. Actualmente no, se dice que la tomografía incluso es casi superior a la resonancia para evaluación de tumores renales, ¿no? Ahora, si el paciente no puede hacerse una tomografía con contraste, le pedirán una resonancia que sí nos puede ayudar, ¿no? La resonancia magnética de vejiga, lo mismo, anteriormente era muy usada, actualmente estamos ahí, pero sí nos sirve más que una tomografía, casi nos sirve. Acá, por ejemplo, en una evaluación de una próstata sí nos sirve más una resonancia que una tomografía. Es por eso que nosotros seguimos haciendo primero resonancia, después las ecografías transrectales y después hacemos una fusión de ambos para tratar de biopsiar las zonas donde hay más sospecha de cáncer, ¿sí? Entonces, sí se solicita resonancia magnética prostática, es muy útil para nosotros. La de uretra, a lo mejor como uretra, para ver estenosis de uretra yo no tengo experiencia, pero sí hemos visto, alguna vez hemos pedido resonancias de uretra, de pene, para ver si es que hay un compromiso uretral en un cáncer de pene, ¿no? O hasta dónde abarca, ¿sí? Para eso hemos solicitado.
Esta es una resonancia magnética testicular, fíjense, testículo, cuerpos cavernosos, esponjoso, ¿no? ¿Cómo está el testículo? En esta es otro, miren el testículo, cómo se está delimitando la imagen, ¿no? Entonces, cuerpos cavernosos, esponjosos y testículo, ¿no? Entonces, cómo se van delimitando las imágenes. Son incluso más claras, nos dan, si es que hay compromiso de la leuquina y todo eso, son muy detallados. La gammagrafía es muy útil para nosotros en cuanto a gammagrafía renal y gammagrafía ósea. En la gammagrafía renal nos sirve, hay con diferentes medios de marcadores. Nosotros pedimos con DTPA, DMCA, ¿sí? Estos nos permiten saber qué grado de funcionalidad tiene el riñón, cuánto de filtración glomerular total y cuánto de ese total abarca cada riñón. Por decir, lo normal es que tengamos 2 riñones y que sea 50-50. Pero este tumor, por decir, este riñón tiene un tumor o un quiste o varios quistes, y este riñón aparentemente normal. Si tiene un tumor tendrán que retirarlo este riñón, o por decir, se ve que no tiene mucho parénquima, hace mucha infección y tiene piedras ahí. Entonces, para sacarlo, tienen que saber si ese riñón está funcionando al 100%. Se dice que debajo del 15% ya no tiene funcionalidad dentro de la literatura. Nosotros en la práctica, dentro de 25 para abajo, vemos que ya no tiene ninguna funcionalidad, más hace infecciones urinarias recurrentes, ¿ya? Entonces, en esos casos, nosotros tenemos que saber si este riñón está funcionando mejor que el que se va a quedar. Porque imagínense que sea este riñón que aparentemente tiene buena o tiene mala funcionalidad porque tiene un quiste o tiene piedras, está muy dilatado, no hay parénquima, funciona al 80%. Y este que aparentemente normal funciona el 20%, ustedes les retiran esto, lo van a llevar al paciente a diálisis, trasplante, o sea, y el paciente, ¿qué es lo que les va a decir? No, yo no me hubiera operado, el paciente es así, es el peor enemigo, ¿no es cierto? Yo no me hubiera operado si hubiera sabido que iba a ir a diálisis, ¿no? Usted me ha sacado, no me ha indicado, entonces por esa razón, obviamente por nosotros y por el paciente, claro, o sea, lo ideal es que retiremos que el paciente sea con su consentimiento. ¿Qué es más importante? ¿Tener un tumor que va a avanzar, va a metastatizar o, por decir, mantenerlo? ¿Ya? Entonces eso tiene que saber. Ahora, en cuanto a la gammagrafía ósea, nosotros tenemos que saber cuando hay pacientes con cáncer de próstata diagnosticados con biopsia, nosotros pedimos gammagrafía ósea para saber si es que no hay metástasis. ¿Ya? Si es que hay metástasis, nos va a salir en la gammagrafía ósea. ¿Por qué pedimos gammagrafía ósea? Porque el primer lugar donde metastatiza el cáncer de próstata es a hueso. ¿Dónde metastatizan primero? Columna vertebral. ¿Ya? Entonces, es por eso que se viene solicitando esos estudios. ¿Preguntas que tengan?